Hola, buenas tardes. Bienvenido al día 6 dentro de la Semana Internacional del Coaching que promueve la International Coach Federation. Si ya nos has seguido, sabes que nuestra motivación principal para participar, aceptar la invitación que hace ICF, te lo tengo que recordar por si estás llegando por primera vez a estos videos, es que nos invita a reimaginar el futuro del coaching, pero nosotros creemos que ICF y las asociaciones en general van a seguir siendo parte del problema del coaching, no del futuro del coaching, si no resuelven de una manera fundamentada científicamente, epistemológicamente, los problemas del pasado y del presente del coaching. Te invito a que veas los videos anteriores donde lo desarrollamos en cápsulas de 20-25 minutos cada uno de estos problemas. Hemos visto el problema de la historia del coaching, el problema de la definición de... Hemos visto problemas y soluciones, solo para hacerlo un poco más corto. El problema de la definición, el problema metodológico, el problema de los principios, en el anterior video, el problema del enfoque competencial y hoy un tema muy importante, uno de los temas que más le duele a los coaches, uno de los temas que más agradecen los alumnos de la red del coach, que es que nosotros sí resolvemos que las asociaciones no saben establecer procesos y procedimientos de coaching. Leo, te dejo que lo expliques y si me da tiempo, no sé, voy a poner el testimonio de todos nuestros alumnos que dicen, por fin conseguimos una estructura, conseguimos procesos. De hecho, probablemente este tema del video de hoy deberías haberlo dado tú. Y te voy a decir por qué. Mira, de hecho yo empiezo aquí... Espera, déjame que sí, ponlo. Voy a empezar con una frase que hace una síntesis de todos los problemas que venimos contando, más sus soluciones, como dijo Daniel, y que la ICF o las asociaciones o el mainstream del coaching no han resuelto y no pueden resolver desde donde están parados, ¿no? Fíjate, si el coaching mainstream tiene múltiples fuentes inconexas como fuente histórica, sus definiciones de coaching son laxas, ambiguas e inconsistentes, que lo hemos visto en el segundo. Utilizan una amalgama ecléctica de manera metodológica muy dispares, donde todo vale. Es incapaz de fundamentar y sostener los principios rectores, y hemos visto los problemas que esto trae, y sus competencias no se distinguen de ningún otro proceso de ayuda, como hemos visto en el último vídeo. Entonces, ¿cómo hacen para definir criterios en el establecimiento de procesos de coaching, ya sea en la relación, las etapas, las fases, los procedimientos, las estructuras de conversación y muchas otras? Bueno, digo, tú deberías ser el que debería dar esto porque esto no existe en ninguna asociación. Es más, habrá escuelas que a lo mejor sí te enseñan cuáles son los procesos o los procedimientos, pero no hay nada, las asociaciones no te exigen un tipo de procedimiento o un tipo de proceso. Las asociaciones no te explican cómo se hacen. Claro. Las asociaciones y las escuelas no tienen un criterio para determinar si un cliente me está pidiendo esto, ¿cómo diseño yo el proceso que le voy a ofrecer a este cliente para cumplir con los objetivos dentro de la metodología propia del coaching? Claro. ¿Qué es lo que hacen los alumnos cuando salen de la formación competencial? Que ese es el lugar donde está el coaching. Competencial. Aprendo a escuchar, a preguntar, a tal. Punto. ¿Qué es lo que hacen? Bueno, pues de lo que pueden, con los recursos que conocen, se ponen a dar talleres, formaciones, team building, bla, 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 para poder cubrir esta parte que no está resuelta, ni está planteada, ni está sistematizada, etcétera, etcétera. Por lo tanto, Daniel, lo que yo me voy a hacer ahora es, más que nada, explicar cómo nosotros fundamentamos, en parte, ¿sí?, los procesos de coaching desde la teoría general. Sí, a mí me gustaría resaltar que es cierto lo que acabo de comentar, que uno como coach, cuando sale formado al mainstream, lo primero que vive es que no sabe cómo proceder, porque claro, no te enseñan, no te dan los acuerdos de coaching, no te entrenan en cómo hacer. Bueno, hasta el acuerdo sí llegan, bueno, a lo mejor el papelito, ¿no? El papelito, pero no la fundamentación de ese acuerdo. Y luego, por supuesto que no te hablan de etapas, fases y sobre todo, tú sabes lo que a mí más me ha impactado, los procedimientos. Porque las fases y etapas
están claras dentro, son como las más estables, pero los procedimientos no, porque no es lo mismo un cliente empresarial con sus circunstancias o si intervienen factores nuevos, tú tendrás que cambiar los procedimientos para estar Así es. acorde al proceso, pero tú puedes hacer eso y eso es lo que enseñamos a nuestros alumnos porque podemos, como la formación está basada en principios, en axiomas y en fundamentos, a partir de ahí es el pivot para tú decir, yo puedo introducir este nuevo procedimiento o añadir este procedimiento porque es totalmente coherente con esos principios y con esa metodología. Además, si no introduzco ese procedimiento, no estoy cumpliendo con esto, pero la sensación Así es. de seguridad, de claridad y de tranquilidad es lo que nos transmiten nuestros alumnos de forma reiterativa. Si te vas a nuestro canal, hay un testimonio donde Carlos, que le acaban de aprobar una propuesta de coaching grande en una empresa con más de 15 personas, y él lo primero que dice es, él se ha formado en 3 escuelas. Antes. Y dice, hasta que llegué a la teoría general del coaching, entrenado por la red del coach, ya tengo una estructura y un proceso. Y lo hizo un ingeniero. Vale, te dejo porque para mí es importante. No, absolutamente. Absolutamente. Nosotros, básicamente en la tesis, recuerden que esto va a ser solamente una presentación muy breve, ¿no? Luego ya hay que ir a la tesis a leerla, ¿no? O a estudiarla. Reconocemos 3 grandes categorías, la relacional, la procesal y la conversacional. Pero estas categorías, que son propias de cualquier proceso de acompañamiento en coaching, nosotros deducimos en base a todos los fundamentos que hemos venido explicando en los otros anteriores vídeos, cómo debe ser eso. Por ejemplo, ¿cómo debe ser la relación de coaching? Bueno, pues aquí, por ejemplo, hay una relación que yo hago, valga la redundancia, entre la coherencia, la eficiencia y la ética, en la que, mientras yo me mantenga en la posición sin transferencia o no directiva, yo estoy trabajando con el continente, que es un concepto que hay que estudiarlo, ¿sí? El continente connatural al propio proceso y la teleología del coaching activa esa dinámica interna del contenido, que es el propio cliente, el que la engendra, potencia, por lo tanto, el engendramiento operativo, favorece la interdependencia de la relación, se hace un respeto irrestricto de la singularidad del otro como ser humano y es totalmente inocuo. Ahora, cuando le incluimos transferencias y directividades y nos ponemos del otro lado, entonces ya rompemos el continente propio del coaching, inhibe la dinámica interna del contenido, inhibe el engendramiento operativo, genera dependencia de la relación, atenta contra la singularidad de esa persona y hay riesgos de daño por la intervención que ya fueron comentados en vídeos anteriores. Esto, por ejemplo, tiene que ver con la estructura relacional, pero también desarrollamos una forma de proceder, ¿sí? Esto tiene que ver con la estructura procesal. Identificamos unas etapas, identificamos unas fases que podemos ver aquí, evidentemente no las podemos ver todas, y como dice Daniel, una serie de procedimientos. Es cierto, y esto es lo interesante, que ya en este nivel no es que existe un único procedimiento que tú tienes que llevar con un cliente, sea equipo o empresa y demás. No, aquí lo que estamos planteando son elementos que componen los procedimientos y que tú tendrás que diseñar y adecuarte según sea la circunstancia que esté viviendo ese cliente, ese equipo o esa organización. Por lo tanto, todo esto, y fíjense cómo aquí están los principios rectores, ¿sí? Y los axiomas debajo, cubre todo. Todo esto está fundado en esos axiomas. Y cómo toda esta parte está fundada en una metodología operativa. No es posible comprender esto si no hemos entendido estos otros que hemos explicado en vídeos anteriores. Es decir, que todo está entrelazado. Y llegados a este punto, incluso la capacidad, la competencia que el coach debe de tener en el diseño de la propuesta, el saber escuchar, ver en qué situación se encuentra, diseñar ese procedimiento, calibrarlo según se van dando las circunstancias para que la cosa funcione, es fundamental. De lo contrario, los procesos no van a tener éxito. También tenemos, por otro lado, la estructura de la conversación. Es verdad, aquí lo pongo Daniel, Grow,
yo he querido respetar la tradición del surgimiento del famoso modelo Grow. ¿Sí? Sin embargo, explico en la tesis que el modelo Grow no es un modelo, es una descripción científica de la realidad de las personas que persiguen objetivos, y que esa intuición que tuvieron Whitmore, Graham Alexander y Alan Fine a la hora de articular estas 4, digamos, fases, como le llamaban ellos, realmente se puede fundamentar desde los principios, axiomas y estructuras que estuvimos viendo antes. Entonces, aquí ya no hablamos de un modelo Grow como tal, hablamos de estructura de conversación basado en 3 axiomas, 5 metacompetencias, 6 categorías y 6 teoremas del coaching. Todo eso está ejemplificado aquí por una parte para entender, por ejemplo, que una estructura de conversación es dinámica, ¿sí? Se mueve todo el tiempo de un sitio a otro, y en esta otra gráfica de aquí, donde se representan los axiomas principales, las diferentes categorías y los teoremas del coaching propiamente dicho. Y cuando uno entiende la estructura de conversación de esta manera, que esto también lo agradecen los alumnos, uno está escuchando categorías en el cliente, no está interpretando el contenido de lo que el cliente está diciendo. Y esto es imposible, Daniel, poder hacerlo si todo lo que hemos venido explicando en los vídeos anteriores no se entiende y no se clarifica con claridad, iba a decir, valga la redundancia. ¿Dónde está expuesto esto en la tesis? En la parte 2 nuevamente, capítulo 4 de la página 622 a la 672. Ahí ustedes van a poder ver el enfoque de los procesos de coaching. Leo, te voy a pedir que vayas un momento atrás. Sí. Vamos por 12 minutos. Muy bien. ¿Esto es lo que quieres decir algo más? No, es todo. Voy a borrar aquí para que quede más... Ahí está. Claro, aquí para mí hay algo importante que, bueno, tú tienes que estar atento por si tú como el padre de la tesis tienes algo que corregir, ¿no? Sin ningún problema. Dentro de mi entrenamiento en la teoría general del coaching y entrenando a otros, ¿no? Lo que sí tengo claro es que efectivamente tú has respetado el Grow como esa síntesis que contiene aspectos de las categorías, de la descripción de la realidad cuando una persona pretende alcanzar un objetivo, ¿no? Pretende deliberadamente alcanzar algo. Pero yo creo que es muchísimo más amplio y enriquecedor entenderlo desde la articulación que tú presentas de la estructura lógica de la acción humana. ¿Cuáles son las categorías que intervienen en la acción humana, que son categorías mentales, cuando una persona pretende alcanzar fines? ¿Por qué? Porque el Grow es limitante, es como una síntesis que te ayuda a entender esas categorías, pero la fundamentación de la estructura lógica... No, está claro. Es decir, lo importante es esto. Para mí de hecho, a los alumnos el entrenamiento allí es algo que empleamos muchísimo tiempo. ¿Por qué? Porque estás escuchando las categorías y no es lo mismo escuchar GRO que escuchar teleología. Sí, categoría 1, teoría de coaching 5, con las correspondientes descripciones, ¿no? No entender, escuchar teleología, expectativas, causalidad, tal cual. Motivos. Pero esto me da pie, Daniel, a comentar una cosita, no lo tenía pensado, pero me parece que es interesante. Efectivamente, para mí es mucho más útil estudiarlo desde aquí y practicarlo desde aquí, ¿no? Es decir, más allá de la GROW. Sí. Porque de hecho, hasta como el Grow se ha aplicado mal, se ha entendido mal, el propio Whitmore lo desechó al final porque ni él mismo lo entendió desde los fundamentos como tal, sino que se quedó con la palabrita y el acrónimo, al final puede ser incluso perjudicial. Pero yo lo que quiero decir es que yo me he preocupado en la tesis por respetar, así como somos críticos, Daniel, como crítico, porque he criticado hasta a mis propios maestros, ¿no? Pero yo también reconozco el aporte que ellos hicieron a lo largo de toda la tesis. Y a mí me parece interesante reconocer eso, es decir, reconocer que el Grow tiene una historia, ¿no? Y que esa historia incluso hasta viene
de Tim Galway, porque mucha gente no sabe que el Grow realmente tampoco podemos decir que lo inventó Whitmore, Claro. Graham Alexander y Alan Fine. Porque yo en la tesis demuestro que estas fases, tal y como ellos la veían, ya estaba en la propuesta de Tim Galway. Y a mí me resulta interesante como académico y profesional, ¿no? Dedicado a formar gente y demás, que se entienda esto. Si yo anulo el Grow y me quedo con esto, de alguna manera siento que estoy perdiendo cómo ha ido evolucionando históricamente la propuesta. Lo mismo me pasa con la palabra coaching. Tú fíjate. Claro. Porque para mí sería mucho más fácil decir, miren, hemos desarrollado una nueva metodología de ayuda. Engendering. Sí, totalmente, sí, lo que sea, y olvidarme de esto y dejar de pelearme con el mainstream del coaching, ¿no? Y demás. Pero yo tengo que reconocer que no me siento cómodo, incluso habiendo profundizado tanto, en el que me doy cuenta, como ya mostramos en el primer vídeo, que desde 1929 la palabra coaching estaba asociada como tal y con las entrevistas tal cual, como incluso en la filosofía de la ICF de sus principios tenía, con el coaching. Entonces es como decir, vamos a reivindicar la esencia del coaching y vamos a explicar que el mainstream del coaching fue una adulteración de la propia esencia, que es un camino quizá más difícil, no lo sé, probablemente, pero es como las cosas se dieron. Y lo mismo me pasa con el Grow y lo mismo me pasa con muchas otras cosas que yo busco rescatar y preservar para que no se pierda precisamente el hilo que le puede cómo dar ha ido fundamento. evolucionando. Exactamente. Claro, pero fíjate, para mí, para cerrar, ¿no? Eso te honra, pero la inquietud que yo quiero compartir en este momento es que si a ti como coach te han enseñado el Grow, es que no es lo mismo, no se ha enseñado, el Grow hay que enseñar, el Grow se tiene que enseñar desde aquí. Claro, pero... porque eso es una sistematización posterior. Claro, pero por eso, si a ti te han enseñado el Grow, efectivamente, además de todos los problemas que ya venimos mencionando en cada video, no vas a poder generar diseño de propuestas, no vas a poder generar una estructura conversacional coherente, porque la estructura lógica de la acción humana incluye categorías importantísimas para poder entender el proceso que se requiere cuando una persona quiere alcanzar deliberadamente un objetivo, porque incluye categoría temporal, causal, psicológica, axiológica. Dicho de otra manera, que en el Grow no lo vas a encontrar. De hecho de otra manera, Daniel, si uno se queda solo con el Grow y no tiene las competencias, las metacompetencias desarrolladas como las hemos visto nosotros, si no tiene es decir, todos los elementos que hemos visto en la metodología operativa que hemos visto en otros vídeos, si no tiene todos estos elementos, el Grow en sí mismo no sirve para nada. Claro, eso es... No sirve absolutamente, es más, va a ser limitante, te va a hacer mal coach, ¿sí? Y te va a alejar completamente de la esencia del coaching. Así que en ese sentido, sí, a mí me gustaría, ojalá la gente entienda un poco rescatar las dos cosas, ¿no? Es decir, rescatar el aporte, cómo ha venido, y luego también rescatar la sistematización que nosotros hemos hecho, que es una superación de lo que se ha propuesto hasta el momento. Total, pues yo puedo corroborar empíricamente y en la práctica que tener en cuenta y todas esas metacompetencias más la estructura lógica de la acción humana te permite no solamente crear una conversación que atiende al requerimiento lógico de lo que la persona te está planteando, por eso no tienes que inventarte nada, y también te permite atender a la necesidad de diseñar procesos, también atendiendo al requerimiento lógico de la necesidad, y no te tienes que inventar nada, sino tienes que seguir la lógica de la acción humana, ¿no? Entonces, para mí esto es un aporte brutal, que te aprovecho y te agradezco de nuevo, y te invitamos, no sé si tienes algo más. No, simplemente recordarles que esto está articulado aquí, ya lo dije antes. Perfecto, recuerda, puedes comentar y nosotros vamos a estar contestando. Si hay algo en lo que quieres que profundicemos, por favor, dínoslo y ya buscaremos el hueco para hacer otro directo. Así que te esperamos, que mañana acaba la semana. Acaba la Semana Internacional del Coaching.